Ahora hablaremos del tema integración. Es la tercera etapa del proceso administrativo. La integración es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones requeridas para ejecutar los planes de acuerdo con la arquitectura organizacional. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es decir, que se tienen que encontrar aquellos recursos y poder integrarlos a las funciones, por ejemplo, de recursos humanos. En pocas palabras, se tiene que también ver de qué manera se van a integrar los recursos materiales, como por ejemplo la materia prima, los recursos financieros, que en este caso es el dinero, entre otros tipos de recursos. A eso se dedica esta etapa de integración. Integración también tiene otras etapas, que son las siguientes: definición de necesidades y requerimientos, establecimiento de estándares de calidad, tiempos y características, determinación de fuentes de abastecimiento, elección del proveedor más confiable y selección de recursos de acuerdo con los estándares de calidad. Supongamos que necesitamos, en este caso, personal. Entonces aquí, por ejemplo, estamos definiendo una necesidad o un requerimiento. Un ejemplo sería el puesto de cajero. Necesitamos un puesto de cajero. Ya definimos la necesidad y obviamente algunos requisitos para integrar este recurso humano. 2, establecimiento de estándares de calidad, es decir, de qué manera nosotros vamos a integrar a este recurso humano para que cumpla con las tareas de una manera eficiente. No cualquier persona puede integrar este recurso, puesto que tiene que perfilarse con el perfil profesional que se busca de acuerdo a un cajero. Número 3, determinación de fuentes de abastecimientos, es decir, de dónde nosotros nos vamos a abastecer precisamente de ese recurso humano para nosotros integrarlo al puesto de cajero. 4, elección del proveedor más confiable, es decir, en el proceso de selección nosotros tenemos que escoger el personal ideal o el idóneo que vaya a integrar este puesto de trabajo. Y por último, selección de recursos de acuerdo a los estándares de calidad es cuando se contrata al personal idóneo. Y por supuesto, integra a los empleados de la empresa. En primera hablamos de integración de los recursos humanos. Vemos aquí en breve algunas de las funciones como esta área funcional realiza reclutamiento de personal, selecciona personal, contrata a personal y también brinda inducción al personal. ¿Qué es reclutamiento? Consiste en allegarse del mayor número de candidatos de un puesto para seleccionar al idóneo. Estos pueden ser internos o también el reclutamiento externo o el mixto. En este caso, el reclutamiento interno, cuando al presentarse determinada vacante, la empresa la cubre a través de sus mismos empleados. Es decir, de ahí mismo, dentro de la organización, se promociona aquel puesto de trabajo que quedó vacío y, por supuesto, se puede hacer uso de este reclutamiento interno, que simplemente significa cubrir esa vacante con un empleado que ya está trabajando dentro de la organización. El reclutamiento externo es todo lo contrario, se refiere a aspirantes que no pertenecen a la organización. Por tanto, se tienen que buscar fuentes de reclutamiento para aquellas personas o aquellos candidatos que no conocemos sepan de este trabajo, de este puesto de trabajo que está disponible. Y obviamente ese es el reclutamiento externo. Simplemente significa buscar a candidatos o aspirantes que no están dentro de la organización. Y bueno, el mixto es la combinación del interno y del externo. Al momento de nosotros como organización reclutar o contratar a una persona dentro de la organización,
naturalmente deja vacío otro puesto de trabajo, por tanto se necesita hacer uso del reclutamiento externo, por eso se llama mixto. La selección de personal precisamente es la función de seleccionar al personal idóneo y para ello sigue las siguientes etapas. Recepción preliminar de los candidatos, es decir, es una revisión de la documentación del candidato para asegurarse de que reúne los requisitos básicos, es decir, el perfil que se busca en la organización. Elaboración de la solicitud de empleo se usa para conocer los datos del solicitante y para llevar a cabo la entrevista inicial. Es un documento, como todos sabemos. Se realiza una entrevista previa, sirve para determinar si el candidato reúne los requisitos del perfil del puesto. Aplicación de pruebas de conocimientos. Recuerden que también las empresas están facultadas para realizarle al candidato pruebas o exámenes de conocimientos generales para ver si reúne el perfil adecuado, como por ejemplo pueden ser evaluar capacidades, aptitudes, competencias, etc. Entrevista profunda, su objetivo es comprobar la autenticidad de la información y evaluar aspectos más específicos acerca de las competencias del candidato. La aplicación de pruebas psicométricas y de personalidad sirven para evaluar la inteligencia, personalidad y salud mental de los aspirantes. Es muy importante este tipo de pruebas, puesto que simplemente en la organización se busca la eficiencia tanto emocional y de personalidad de los empleados. Entrevista de selección se realiza con el jefe inmediato para constatar que reúne todos los requisitos. Regularmente lo hace el jefe de sección o un gerente con el cual va a estar directamente trabajando este candidato. Él da obviamente el visto bueno. Encuesta socioeconómica es una investigación de antecedentes y verificación de referencias. Se comprueba la veracidad de la información proporcionada en la solicitud y en la entrevista. Normalmente las empresas necesitan verificar diferentes referencias, por ejemplo, si el candidato trabajó en otro lugar, si fue verdad, si fue mentira, cuánto tiempo duró en aquella empresa, si es fiable, etc. El examen médico consiste en una revisión de la salud física del empleado. Para ello se recurre a clínicas o consultorios médicos. Precisamente es para verificar si realmente se encuentra bien de salud el empleado y si puede desempeñar de manera eficiente sus labores dentro de la organización. La etapa de contratación, pues obviamente es cuando ya se firma el contrato y la inducción es una breve introducción y bienvenida hacia la empresa de aquel candidato. Y esto es el proceso de selección. Ahora bien, integración de recursos materiales. La integración de recursos materiales tiene como finalidad seleccionar a los proveedores confiables que garanticen el suministro de materiales de calidad y en el tiempo requerido, así como efectuar el proceso de las adquisiciones y registro, darle seguimiento puntual y asegurar la recepción en cantidades, calidades y tiempos óptimos. Obviamente debe de existir un departamento específico, en este caso, que se dedica a la integración de los recursos materiales. Como bien dice el texto, se seleccionan las materias primas con el mejor proveedor. Y de esta manera se integra el material. Para seleccionar a un proveedor se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos. 1. Definición de los estándares y requisitos de calidad de los insumos o productos. Regularmente lo que las empresas hacen es precisamente definir estándares de calidad. Si un proveedor no nos ofrece un estándar de calidad elevado, quiere decir que no es un buen candidato para hacer uso de sus materiales o de su materia prima. 2. Experiencia y capacidad de producción. 3. Evaluación de su fiabilidad, que sea confiable, que aquel proveedor entregue en tiempo y forma, que sea muy fiable y honesto en sus entregas. 4. Visitas a sus instalaciones para confirmar su confiabilidad. Por otra parte, también existe la integración de los recursos informáticos.
Cabe mencionar que tanto el hardware y el software dependen de los recursos y la capacidad económica de cada empresa. Si es una pequeña empresa, seguramente no necesitará de mucho recurso informático, quizá solo una computadora será suficiente para llevar sus operaciones. Sin embargo, si es una empresa muy grande o tiende a crecer, pues sí va a ser necesario hacer uso de recursos informáticos más especializados. Y en este sentido hablamos de la integración de los recursos informáticos. Recursos financieros o integración de recursos financieros consiste básicamente en conseguir fuentes de financiamiento internas o externas, así como invertir los excedentes de dinero con el máximo rendimiento. Y en esta parte funciona de cómo se va a gestionar o integrar el dinero hacia la empresa. Algunas actividades que se realizan en esta área financiera tienen como objetivo optimizar los recursos monetarios y asignarlos de la mejor manera, sobre todo a los diferentes departamentos funcionales que existen en la empresa. Formular estrategias de inversión confiables. Administrar los excedentes económicos por utilidades en actividades de ampliación de planta, por ejemplo, el diseño de nuevos productos, sistemas expertos, etcétera. Manejar el dinero excedente en instrumentos financieros buscando los mejores rendimientos. También esta área de finanzas también está facultada para que el dinero o aquella utilidad que se denomina como excedente se pueda invertir en algunos instrumentos financieros de algunas otras instituciones que brinden estos rendimientos en el caso de las inversiones de dinero. Pueden ser los bancos o aquellos instrumentos que el gobierno pone a disposición del público en general. Existen dos tipos de inversiones que son de capital y de operación. Las primeras responden, por ejemplo, a activos fijos como son la maquinaria y el equipo, la localización, adaptación o construcción de una planta. Y los de operación obviamente son aquellas inversiones que van dirigidas a las actividades diarias de la empresa, como por ejemplo la compra de materia prima. Y bueno, aquí en breve vemos las herramientas de integración, que en pocas palabras pues obviamente ese es un breve resumen de lo anterior. De manera más específica, a continuación se refieren a algunas de las que el ejecutivo puede auxiliarse. En el caso de los recursos humanos, se utilizan, por ejemplo, aquellas herramientas como los exámenes psicométricos, la técnica de la entrevista, el análisis de puesto, entre los otros que ya mencionamos. Para los recursos materiales y sobre todo para las técnicas de toma de decisiones, se utilizan los estándares, la metrología, punto de pedido y punto de reorden, que son utilizados en este caso en los grandes almacenes. Recursos tecnológicos se utilizan básicamente la evaluación de la factibilidad, los estudios de costo-beneficio y la tasa interna de retorno. Y los financieros, las más usuales son el punto de equilibrio, la tasa interna de retorno, es decir, en cuánto tiempo va a retornar el dinero de la inversión y sobre todo los estudios de factibilidad. Les invito que en sus casas lean y comprendan los principios de esta etapa del proceso administrativo que se llamó integración.